Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Niño nuevo, juguemos tu juego con tu sabiduría. Auspicia este programa. Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar. Bueno, buenas tardes. Estamos acá un lunes más en la tarde de Mantra, acá en Buenos Aires. La verdad que parece verano, sí, aunque estamos llegando casi al otoño, pero bueno, un clima realmente muy agradable. ¿Cómo estás, Ayelita? Hola, Patri, muy bien, gracias. Bien, todo Contenta bien. de volver. Buenísimo. ¿El estudio? Va bien. Va bien. Bueno, me parece genial. Bueno, hoy tenemos un programa, pero realmente de re lujo. No me voy a detener mucho en otros temas, solamente Ayelen va a compartir una actividad que me interesa. Ya en los próximos programas le vamos a dar más profundidad, pero bueno, quiero que esto se empiece a promover porque la verdad que es un encuentro muy lindo. Bueno, la actividad se llama ¿Quién educa a quién? Se va a estar dando en Villa de las Rosas, Tras la Sierra. Bueno, se basa en modos creativos de compartir el aprendizaje con los niños siendo maestros de vida en la escuela, la casa y la comunidad. Lo facilita Virginia Bleinstein y va a ser el domingo 14 de abril de 10 a 13 horas y luego de 15 a 18. Para tener más información o para inscripciones se pueden comunicar al Gmail flordejuego@gmail.com o si no a susanaslime@yahoo.com.ar. Vamos a subir igualmente el flyer con toda la información a nuestras redes sociales para que lo tengan a mano. Sí, realmente, bueno, va a ser un evento muy lindo. No conozco tanto, la verdad, en profundidad a Virginia, pero sí a Susana Slime, que bueno, es facilitadora en autoasistencia psicológica, con quien yo me formé también en autoasistencia psicológica junto al doctor Levy. Así que bueno, realmente va a ser un encuentro hermoso, ojalá pueda estar, pero si no, también seguramente Virginia nos va a acompañar personalmente o bueno, vía Skype en alguno de los próximos programas. Bueno, en el programa de hoy nos visita Carolina, que ahora se va a presentar y le van a conocer la voz. ¿De qué se va a tratar un poquito el programa de hoy? Quienes me escucharon el lunes pasado, hablamos de varios temas vinculados a el abordaje emocional de los niños, también el acompañamiento a los docentes y a los papás, también hablamos del tema de la frustración, y por ahí algunos que hayan escuchado recuerdan cuando yo nombré en algún momento qué interesante sería ampliar un poquito los contenidos con los que los docentes nos formamos en el profesorado con tantas nuevas herramientas, ¿no? Y hablé de constelaciones familiares, que a mí me parece algo muy importante, ¿no? Para que los docentes puedan conocerse un poquito más a sí mismos y también cuando están enfrente al aula estar un poquito mejor posicionados para acompañar a los niños. Entonces, me puse a investigar, fui a algunas fuentes, que en este momento Vero Buc, que le mando un beso si nos escucha, fue quien me contactó con Carolina, que hoy está acá. Y cuando hablé por teléfono con Carolina, no tan solo hablamos un poquito de constelaciones familiares, sino que me abrió un nuevo panorama vinculado a la pedagogía sistémica, que la verdad que me pareció un abordaje genial. Así que presentate, Caro, y vamos a empezar a charlar porque hay un montón para hablar, ¿sí? Bueno, ¿cómo estás? Yo soy Carolina Bertuzzi. Uh-huh. Soy consteladora familiar, Uh-huh. Consultora psicológica, y mi primer carrera es la docencia. Ajá. ¿Que sos maestra? Soy docente de enseñanza primaria. Ah, mira. Uh-huh. Y en este momento estoy abocada a dar educación en toda la parte educativa, en consultoría psicológica, como profesora de diferentes materias, y una de ellas es consultoría educacional. Buenísimo. Para futuros consultores psicológicos. Perfecto.
O sea que esta mirada de la pedagogía sistémica la llevé a una tecnicatura, porque primero la llevo yo. Claro. Y después tratando de que conocieran su base de sustento teórico para las nuevas generaciones de consultores que trabajan dentro del equipo de orientación de las escuelas, acompañando a psicopedagogos y psicólogos en este camino de la educación de estos niños diferentes, ¿no? Que Tal traen cual. otros recursos. Tal cual, ¿Mm? es eso, sí, niños nuevos, como los dice la nombramos canción. acá. Ujú. Sí. Bueno, contame un poquito, ahí pensando que quienes nos escuchan no saben nada acerca de ciertos temas, por ejemplo, ¿qué son las constelaciones familiares? Bueno, las constelaciones familiares llegan acá al país en 1999, gracias a la mano de Tiu Boltzmann, que tiene dentro de sus estudios, es también consultora psicológica. Ella sigue el lineamiento de Carl Rogers, ¿no? Una mirada humanística existencial. Ella viene al país y tiene la posibilidad de encontrarse con psicólogos abiertos a una mirada diferente, y empieza a transmitir la metodología que Bert Hellinger llevaba hacía unos años trabajando en Europa. Cuando hablamos de constelaciones familiares, hablamos de una mirada sistémica familiar. Con esto queremos decir que nos vamos a centrar en las vinculaciones de los miembros que conforman una familia, y no solamente en esto, sino que después se fue trasladando a otros espacios donde toda relación humana genera determinadas situaciones que por alguna razón se pueden producir conflictos, y de esta manera, de una manera muy gráfica, podemos observar qué es lo que llevó al conflicto. Claro. Y lo que Bert Hellinger crea lo denominamos los órdenes del amor, que a partir de determinadas situaciones de conflicto, él, y de una manera fenomenológica, que es una mirada de la psicología que se centra en el fenómeno que se sustenta aquí y ahora, empieza a ver determinados patrones que se sostienen en el tiempo y que esto genera un malestar. Y a partir de eso, él escribe estos órdenes. ¿Podrías, Caro, dar un ejemplo, por ejemplo, de que sería un desorden? Un desorden es cuando en algún miembro de la familia, por alguna situación, ya sea por una pérdida, porque ha fallecido, o porque por una conducta que haya tenido esta persona, se ve afectada la situación familiar, muchas veces la excluimos por el dolor que esto implica. No quiere decir que sea consciente, muchas veces no es algo consciente, sino que es tan fuerte ese dolor que el sistema, para poder sostener la vida y sobrevivir, excluye o trata de no centrarse en eso y continúa la vida a pesar de todo. Y muchas veces los efectos lo vemos en las nuevas generaciones, que por todos los méritos intentan buscar a ese que fue excluido. Entonces, Bert Hellinger observa que nadie puede ser excluido, sino que todos somos pertenecientes a un sistema familiar, como también pertenecientes a un sistema laboral, un sistema educacional. Entonces, hay muchas veces que hay desórdenes o movimientos en una estructura y no sabemos por qué en la escuela no funcionan determinadas cosas, y es porque no fueron reconocidos todos aquellos que dieron a esa institución y llevaron a que esa institución creciera. Claro. Entonces, si podemos verlos con buenos ojos e incluirlos por todo lo que hicieron, sin ponerle valoración, ni bueno ni malo, simplemente que fueron parte, eso hace que el sistema educativo, familiar, laboral, tome más fuerzas para continuar en aquella labor que realiza. Claro. Ese es un posible ejemplo. Después se observa que todos pertenecemos porque llegamos en un momento a ese sistema para algo. Por eso él va a decir que primero están en los sistemas familiares los papás, y para que pueda haber una familia, estos papás se dicen sí mutuamente para traer un hijo a la vida. Con lo cual primero están los papás y después vienen los niños, ¿no? Eso lo vemos normalmente en el colegio.
Entonces, si nosotros podemos ver desde la herramienta de la pedagogía sistémica a cada uno de los niños que se encuentran en el aula con sus papás, nos da más fuerza a nosotros como docentes para poder incluirlos ahí donde estamos educando. Porque una de las cosas que observamos con pedagogía sistémica es que cuando podemos tener esta mirada más amplia, porque nos hace más conscientes de los recursos que tiene cada uno, porque la vida ya trasvasó, esto nos permite que tanto el docente esté más seguro en su propio rol, como el niño, como sus papás se sienten incluidos en el proceso. Entonces todos trabajamos para lo mismo. Tal cual. Sí, sí. Inclusive la institución como tal, ¿no? Por eso es como que creamos puentes entre la vida y el conocimiento. El docente es un puente para que esto se desarrolle y se despliegue naturalmente. Tal cual. Sí, eso que decís tiene realmente todo el sentido, y a veces se usan frases así como crear puentes desde otro sentido, y realmente es muy importante. Lo que pasa que para situarse en ese lugar, ahora cuando vos dijiste esto, recuerdo en las clases, en las clases que daba Esther, ella nos miraba y nos decía que veía a todos. Y cuando decía todos es que veía el sistema con todo lo que tenemos atrás. Y realmente sentir esa fuerza, realmente tenés que vivirlo realmente para darte cuenta. Pero al no incluir estas temáticas en lo que son las formaciones, el docente llega solito y se para solito frente a un niño y no puede tener en cuenta todo lo demás. Por eso la importancia de poder incluir todo esto que vos decís. ¿Cómo lo incluimos? A partir de esta mirada, lo que intentamos es que el docente primero perciba a él lo que se siente. Claro. Con lo cual, a través de diferentes ejercicios, sobre todo perceptuales, donde vamos transitando diferentes lugares, vamos comprendiendo qué importante es para cada uno de nosotros reconocer nuestro propio lugar, porque desde nuestro propio lugar vamos a tener la fortaleza para poder realizar todo lo que querramos. Tal cual. Y el primer lugar que ocupamos es el ser hijos de alguien, que nos comuna una. Claro. Entonces, en la medida en que yo puedo reconocerme como hijo de quien soy, ¿no? De mi papá y de mi mamá, y en esto que vos decías, mirar al otro con todo su sistema por detrás, o simplemente llevarlos al corazón, reconociéndolo como tal, me libera a mí para no hacerme responsable de algo que no me corresponde. Claro. Porque muchas veces en un proceso educativo el docente se ve o siente, ya sea por el bagaje cultural, donde hay ciertos titulares que nos han puestos como que somos la segunda mamá, o una serie de cosas que no corresponden, porque cada uno de los chicos viene de su propio sistema. Nos hacemos carne de algo que no es nuestro. No es nuestro. Y solamente con el empezar a darle lugar a esto que es, y nos permite allanarnos y realmente abocarnos a lo que nos toca por elección en nuestra profesión, ¿no? Ser docentes. Y también a veces dentro del rol docente encontrar esto que a veces pasa, si lo miramos desde constelaciones familiares o de la pedagogía sistémica, cuando vos sentís que por ahí tenés más afinidad con alguna familia o con alguna mamá, más desacuerdo, que probablemente en eso que vos estás viendo resuene algo que no esté resuelto en tu sistema. ¿Puede ser así? Exactamente. Una de esas, o sea, la herramienta en sí misma permite hacer visible lo que no podemos ver. Primero de nosotros. Muchas veces el niño refleja algo que nosotros no podemos ver de nosotros mismos. El niño, o puede ser otro docente, porque generalmente esto lo podemos observar cuando se generan conflictos. Claro. Entonces, poder tomar esta mirada es ampliarla y ver que hay otros factores que también influyen en ese encuentro. Claro. Sí. Y cómo lo hacemos a través de elementos, de diferentes elementos, o permitiéndonos en grupos, con personas,
representar eso que hoy sucede para que todos, de una manera desapegada y sin juicio, poder observar que hay hilos invisibles por lealtades, por esta necesidad de pertenencia, que se están jugando en ese momento. Ujú. Y trascender a la persona y ver que esto somos humanos y que podemos encontrarnos desde otro lugar. Claro, claro. Y cuando una, por ejemplo, como herramientas, ¿no? Cuando, suponiendo que un docente se para frente al aula ya con una cierta información sobre estos temas y se encuentra con esta situación de desacuerdo, vamos a situarnos no entre pares docentes, sino frente a una familia o frente a la conducta de un niño, ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo se instrumenta a la docente para la resolución de esto? Primero, ver al niño en su contexto, fundamental. Todos estamos atravesados por reglas y valores familiares, culturales, y ante todo entender que nosotros vamos a estar muy leales a esas reglas y valores, sobre todo familiares. Claro. Entonces muchas veces el niño tiene en su comportamiento algo que nos está indicando su lealtad nada más. Entonces estar atentas a la lealtad que el niño presenta. Su lealtad al propio sistema. Exactamente. Por ejemplo, un ejemplo. Uno de los ejemplos que hemos observado y que están escritos también en algunos libros es cuando un niño se presenta para dar una prueba y le cuesta mucho poder rendir. Entonces, hubieron docentes, hoy soy un poco, se me van los nombres, una docente alemana, que ella le preguntaba cuál de sus papás tenían fortalezas en esa materia, ¿no? Entonces, hoy te preguntaba, Yelen, quién de los dos tenía inclinación a determinada cosa. Y ella observaba que cuando el niño podía nombrar cuál era la fortaleza de su mamá y su papá de acuerdo a la materia, ponía un elemento por detrás del niño y le decía, bueno, ahora realiza el examen, a ver cómo te va, te están acompañando. Y el niño podía resolver todo el examen y le iba muy bien. Entonces, muchas veces lo que la emoción muestra es simplemente dónde está mirando el niño. Entonces, si como docentes estamos atentos y sobre todo preguntamos, ¿no? Porque hay veces como que damos por hecho o que entendemos y que ya está resuelto, y en realidad es mirar al niño, preguntar y tener presente su sistema. Eso hace que la tarea educativa sea mucho más, primero, desapegada por parte del docente para no sobreinvolucrarse, y segundo, para acompañar, que es nuestro gran labor, ¿no? Poder ver y ser monitores de ese aprendizaje, ¿no? De ese proceso. Y hay, así como hay situaciones, por lo menos lo que yo observo, ¿no? Con estas cuestiones de afinidades también, por ejemplo, de los docentes con determinados niños, también se da que no es que es una exclusión, pero sí que como no puede llegar, no le da la suficiente atención. ¿Esa sería una forma de excluir? Esa es una forma de excluir. Entonces, ver que cada uno de los niños tiene un recurso personal y particular. Y tal vez en ese aspecto hoy él no se destaca, pero ver en qué cosas sí tiene su fortaleza. Claro. ¿Está? Porque cada uno tiene los elementos necesarios para poder desplegar, sabrás de las inteligencias múltiples, tal cual, obvio. Con lo cual poder ver y observar que tal vez en eso hoy tiene un desarrollo, un despliegue de esta manera, sin valoración alguna, permite que en aquello que se destaque le dé la fortaleza suficiente para poder desarrollarla. Tal cual. Sí, porque eso es algo que es muy muy habitual, ¿sí? Trabajar con lo que
con lo que se presenta y no indagar un poquito más. Tal vez el niño no aprende de la misma manera ahora que estamos, hay chicos que están transitando o se están encontrando dentro de los equipos de orientación con dislexia, niños con mayor cantidad de dislexia de pronto. No ver otros recursos porque ya no nos centramos en una educación tan sistematizada, observar que desde otros lugares también podemos tomar aquello que nos está facilitando la educación, ¿no? Más las nuevas tecnologías y todo. Exactamente. Y por ejemplo, las maestras, supongamos, como dije antes, ¿no? Que las maestras van teniendo información de esta nueva forma de acceder, ¿no? Entonces, ¿en qué aspectos cuando un niño ingresa al jardín? Yo me baso en el jardín porque es lo más cercano. ¿Qué información debería tener la maestra del sistema familiar del niño? En esta mirada nosotros vamos a tener una mirada transgeneracional, que es aquella que viene de generación en generación, de abuelos, padres y del propio niño. Vamos a ver cómo se va desarrollando lo intergeneracional, qué cosas son propias de ese grupo de niños de ese momento, porque ahora se está viendo a través de la pedagogía sistémica, se fue observando que hubieron hitos en la historia de la humanidad que hicieron que hubieran saltos muy grandes y que llevaran a que los niños tuvieran que desarrollar nuevas capacidades, ¿no? Totalmente distintas. Uno es la apertura global de la comunicación. Eso llevó después de los años 80 y tantos, donde se abre el muro de Berlín, genera una nueva apertura, ya no había fronteras, ¿no? Y eso lleva a que la comunicación llegue a otros lugares. Así como se amplía más rápido, perdimos parte de comunicación que tendríamos que tener más ayornada en cuanto a lo emocional de pronto, que ahora estamos volviendo, estamos tratando de generar ese espacio de gestión emocional más que nada. Y una es intra, ¿no? ¿Qué sucede conmigo con todo esto, no? Porque hay una información que no somos conscientes de que la tenemos, que se va pasando en la familia y que la apropiamos tanto desde el nombre, que resuena cuando nos ponemos el nombre a un niño, resuena en todas las generaciones anteriores. Por eso cuando repetimos un nombre también estamos repitiendo algo dentro del sistema familiar. Y por otro lado, también el ver cómo él ocupa su propio lugar. Entonces, para un docente que va aceitando su oído para escuchar, es cómo llegó al mundo, cómo fue gestado, qué cosas sucedieron antes de que él fuera elegido para traerlo o no. Depende, cada uno tiene su propio contexto y situación, cómo fue su parto, y sobre todo observar qué muestra el niño en cada comienzo, el estar atentos, ¿no? En cómo son sus relaciones, cómo el fenómeno que se suscita en el momento, en el lugar. Muchas veces estamos indagando mucho y no vemos al niño. Y observar cómo se va desarrollando su relación con otros niños, a pesar de que tal vez en los primeros años está más ensimismado y bueno, qué sé yo, más en la primaria tenemos un encuentro más con pares, ¿no? Claro. Pero me refiero en que el primer objetivo del docente es ser un gran observador del fenómeno que se le presenta, ¿no? Y respetar mucho los atributos que tienen los padres. Los papás van a generar una serie de cantidad de atributos que vamos por consenso con la escuela a poder delinear juntos lo mejor para el niño, para que él pueda desplegar todo. Porque ya en sí mismo esta carga transgeneracional va trayendo mandatos que llevan una carga emocional diferente. Tal cual. ¿Está? Entonces, si somos conscientes, la idea es poder tomar conciencia de esto para ir eligiendo qué es lo que juntos podemos generar como espacio y contexto para el mayor despliegue. Tal cual. Sí, eso es genial. Bueno, y contame un poquito cómo esta formación que vos das en pedagogía sistémica, ¿sí? ¿Está dirigida a docentes también? Yo lo que hago hoy por hoy, trabajo con consultores psicológicos. Y yo les
dentro de una materia, le voy contando partecitas de qué ver, ¿no? Cómo acompañar a los docentes, cómo acompañar a los directivos. Esta mirada en sí, cuando está dirigida a docentes, como yo la tomé, primero nos vamos indagando en nosotros mismos. Durante la formación son 2 años de formación, es un posgrado, un máster. Vamos conociéndonos a nosotros mismos y desplegando nuestra propia historia. Claro. Una de las cosas que nos tenemos muy en claro es que nosotros no venimos a reemplazar a nadie, simplemente vamos a acompañar un proceso, darle un lugar y después vamos observando con la pedagogía sistémica cómo son las relaciones de maestros entre maestros, el maestros con los alumnos, el maestro con los padres y los diferentes actores, ¿no?, que conforman la institución educativa, directores, el equipo de orientación, cómo se va generando los movimientos para que realmente sea una institución que ayude a el crecimiento, ¿no?, de la vida. Entonces, a través de diferentes despliegues, de diferentes dinámicas, lo que hacemos es visible aquello que por alguna razón lleva a que nos anudemos y genera algún tipo de malestar, ¿no?, dentro de la institución. Perfecto. Bueno, y ahora me gustaría, porque bueno, hay muchos papás que nos están escuchando, ¿sí? Sí. Están esperando el momento para ellos. Bueno, ¿en qué, así como bueno, hablaste obviamente con mucha claridad, si bien sintético, para docentes, ¿no? Bueno, está por llegar a la familia un niño, un bebé, ¿no? ¿De qué información también como papás, tomando estos aspectos como instrumentos, ¿no?, para lo que sería la crianza, qué cosas también deberían saber los papás y tener en cuenta? Porque es verdad, uno tiene una relación, ya sea un matrimonio o no, ¿no? Vos te estás con una persona y estás con la persona más todo su sistema familiar y más el nuestro. Entonces, bueno, ¿en qué aspectos, qué cosas deberían saber como para que...? Esto va por mí. Lo que ayuda al sistema es ser más consciente de la situación en que yo estoy, desde donde yo me relaciono con un otro. Hay muchas veces que indagando y buscando y conociéndose a mismo siempre aprendís algo nuevo y seguimos aprendiendo, ¿no? Yo creo que hasta que partamos de este plano. Pero lo esencial es empezar a comprender desde dónde actúo, ¿no? En vez de reaccionar, accionar. Y empezar a comprender que, bueno, no hay errores, sino simplemente empezar a darte cuenta que en tu accionar hay un aprendizaje personal en interacción con el otro que viene de un sistema totalmente diferente, con reglas y valores totalmente distintas, Claro. que vos lo elegiste a él porque como una llave y una cerradura, algo ambos tenemos que aprender uno del otro el tiempo que sea, Claro. y que por alguna razón hoy lo que él te presenta, como vos le presentás, es lo mejor para todo lo que estuvo y va a ser mejor para lo que va a venir. Claro. Entonces, desde ese lugar es conocernos, desplegarnos, empezar a un desarrollo personal, reconocer tal cual fue nuestro sistema. Y lo más, lo que nos invita la herramienta de las constelaciones es reconocer lo que es, decirle que sí a lo que fue. Y eso lleva bastante tiempo. Claro. Es como que siempre es, como dice algunos de mis educadores en este camino, es como dosis homeopáticas, ¿no? Muy poquito y con mucha energía, porque el poder observar eso, la realidad vista por mí, porque tal vez para otro miembro del sistema es otra realidad, Tal cual. es poder resignificar que en todo este proceso, a medida que nosotros vamos ordenando esa energía del amor que está, por eso se continuó la vida, tiene mayor sentido en mí y yo la puedo trasvasar. Claro. Entonces, no está mal, simplemente veamos cómo lo podemos volver a resignificar para que esto ayude a la nueva generación y no lo necesite repetir. Tal cual. Sí, sí. Y es reconocer
que todos somos parte, todos estamos incluidos y cada uno tuvo y tiene una razón de ser en ese lugar y en ese lugar sobre todo, y en ese momento del sistema familiar, aunque hoy no entendamos para qué. Porque somos muy pequeños, es como un gran río, ¿no? Tal que nos cual. atraviesa. ¿Y qué hay de esto de elegir a los padres? Ajá. Bueno, hay toda una mirada transpersonal en todo esto, ¿no? ¿Se eligen a los padres? Y según esta mirada decimos que sí. Yo también creo que sí. En las constelaciones no explicitan esto. En una mirada transpersonal de la psicología dicen que sí, que elegimos desde el alma a los padres. Desde la mirada de las constelaciones familiares entendemos que no somos un alma individual, sino que somos parte de un alma familiar inconsciente, por eso somos tan leales a nuestro sistema y por eso buscamos ser pertenecientes al sistema. Los mayores crecimientos nos llevan cuando transgredimos algo y nos hacemos culpables porque salimos de esas reglas y valores. Ahí pone una pausa. ¿Y cómo sería un ejemplo de transgredir una pauta o un mandato del sistema, digamos, ser infiel al sistema? Bueno, una de las cosas que más se ve es en los colegios, ¿no? Cuando empezamos la escolaridad a nivel primario, es cuando empezamos a observar que hay otros sistemas que tienen otros valores, ¿no? Que piensan diferente, que creen distinto, otras religiones, por ejemplo, y que realmente por esa religión cada uno es la propia, ¿no? Claro. Y entonces es como genera un malestar porque es diferente, y si a mí me gusta de pronto lo que la otra familia piensa o siente, un poco me siento culpable porque no sigo con las mismas reglas que en la mía. Esos son los primeros cambios que observamos en el niño cuando entra en el primario, ¿no? Que tiene empieza a ampliar su conciencia con valores y creencias diferentes a las propias. Claro. Y si los toman, y sobre todo en la adolescencia, Claro, donde ahí están está. buscando su propia identidad y elección, donde hay ciertos factores sociales que influyen más, es como, bueno, es esa lucha que vamos teniendo para crecer y para elegir quiénes somos, ¿no? Claro, claro. Ahí Sí, es sí, donde sí. se ve Se claramente, ve claramente este eso. concepto. Y también, digamos, es un proceso personal de quien lo va viviendo, y después por el otro lado el proceso familiar de tomar o no eso que está sucediendo. Está sucediendo. Exactamente. Y Bueno, eso. y eso es lo que nosotros a lo largo de el crecimiento de nuestros hijos vamos creciendo con ellos y reeditando en algún momento ciertos aspectos de nuestra vida que nos lleva a rever nuevamente nuestro sistema familiar, nuestra vinculación con nuestros padres, para ver cómo lo hicimos y cómo lo hicieron y poder elegir. Claro. Porque no estuvo ni mal ni bien, fue lo que cada uno en su momento histórico le tocó vivir. Le tocó vivir. Entonces, estar atento, yo lo que le diría a estos papás que van a elegir traer una vida, es estar atento en ese proceso, ¿no? Ir aprendiendo con el niño, porque no tenemos un manual, como vos decías en la charla anterior, no traemos un manual, pero sí traemos toda una historia transgeneracional que nos ayudó a supervivir. Nos fuimos adaptando a esto, pero también lo podemos cambiar y podemos poner cosas nuevas. Entonces, tomar y poder hacer algo nuevo con esto sin desechar nada, porque todo fue necesario. Tal cual, tal cual. Sí, y después lo que sucede, si no, que tampoco es el peor de los casos, sino que, bueno, se pueden evitar, es cuando los niños empiezan a manifestar ciertas situaciones. A mí me viene el ejemplo de un nene que en ese momento tenía 3 años y, bueno, tenía situaciones en las que perdía el eje, ¿sí? Era como que se enceguecía, dos oportunidades rompió, por ejemplo, sillas de plástico y se lo veía fuera de sí, como que era otra persona, ¿no? Y bueno, cuando tengo una entrevista con los papás, bueno, yo ya por ahí justo había empezado mi formación en Reflexing y empezaba a tener otra forma de mirar. Les pregunté un poquito del sistema,
cómo estaba compuesto, ¿no? Y cuando llegamos al punto de la abuela paterna, la mamá dice, no, pero no la vemos a ella, como era esto, ¿no? De la exclusión. Bueno, le digo, no importa si la ven o no, si está viva o no, qué es lo que pasa. No, dice, la abuela está internada. Le digo, ¿y en dónde? Estaba internada en un neuropsiquiátrico la abuela, ¿sí? Ujú. Entonces, este niño claramente venía a mostrar eso, ¿sí? Y bueno, increíblemente, como tengo millones de ejemplos, después de que se nombra y se le saca la carga al niño, esas situaciones cambian, ¿sí? Y se empiezan a dar, podría el nene tener una impronta así de por ahí ser efusivo y demás, pero nunca más volver a estar fuera de sí, porque volvió como al lugar lo que estaba oculto, ¿no? Ujú. Y realmente parece increíble lo que estoy diciendo, pero bueno, tengo muchos ejemplos de ese tipo, Ujú. donde hecha una pregunta que parece pava, realmente descomprimió una situación que claramente en ese momento era de conducta, si lo queremos llamar, y que después eso, llevado en el tiempo, una situación así se iba a transformar en un problema de aprendizaje, claramente, Ujú. porque se iba a nublar en cualquier momento y no iba a lograr lo esperable para lo que obviamente los docentes Por querían. eso, para nosotros, o por lo menos para la mirada sistémica, es muy importante tener la diferencia entre lo que actúa el niño y lo que es el niño, Claro, ¿no? claro. El niño tiene una conducta de esta manera, Mm. no es esa conducta. Tal cual. Sí, Y sí. eso le remarcamos mucho porque es una gran diferenciación, Ujú. porque entendemos que eso que muestra el niño puede estar asociado o mirando otra cosa que yo, que estoy por fuera, pero que soy parte, porque desde la mirada sistémica entendemos que el docente es parte también de lo que se muestra. Ujú. ¿Mm? Sí, No estamos sí, aislados. Tal cual. Eso Eso es importante es muy entenderlo. importante. Para algo se manifiesta delante nuestro y para algo nosotros podemos empezar a accionar con una buena intervención. Eso es una intervención sistémica, el poder incluir a todos los A miembros, todos los que- por lo menos que se nombre. Claro. Y a partir de lo que se nombra, lo que hace es que el sistema tenga la sensación de que ya está, ya se vio. Ya se vio. No es necesario otra resolución. Y Ujú. liberamos al niño para que haga su propia vida. Tal cual. ¿Mm? Esto que vos decís, bueno, yo permanentemente lo traslado a padres, a las mamás, o a los papás y a los docentes, desde la mirada de la autoasistencia psicológica. Ujú. El doctor Levy siempre dice que cuando uno está involucrado en una emoción, como por ejemplo el enojo, Ujú. una cosa es que yo te diga estoy enojada y otra cosa es que yo te diga me siento enojada por esto, porque Ujú. el estoy enojada me toma todo. Ujú. Entonces, cuando una mamá le transmite a un niño esto y la mamá está toda tomada, al niño le cuesta mucho acercarse. Ujú. Distinto es si el niño ya desde el dicho siente que es una parte de la mamá a la que le pasa esto, y a las docentes lo mismo, ¿no? Exacto. El niño no puede acercarse de ninguna manera si la maestra dice estoy enojada, ya está cerrado. Creó una barrera, Quedó ¿no? una barrera que es inaccesible, ¿sí? Ujú. O esto me enoja, ¿sí? Ujú. Es muy distinto y es tan importante desde la comunicación tomar estas pequeñas herramientas, Son que herramientas. realmente limpian mucho lo que es la comunicación y sobre todo lo afectivo en este nivel, ¿no? Y creo que es el gran desafío ahora Sí. para el docente, ¿no? Aprender un lenguaje nuevo, Sí, volver a lo que es perceptual, sí, ¿no? Es como que pasamos por una etapa dentro de la educación donde lo efectivo era lo que aprendíamos de manera poco tangible, dejábamos cual. de experimentar. tal cual. Y por otro lado, el ser claros con las palabras, Mm,
y poder expresar lo que uno siente, porque Tal cual. fue como mermando esa posibilidad. Sí, sí. Y tal vez dar cabida, ¿no?, a espacios dentro del día donde el niño pueda expresar. Eso es lo que observamos en diferentes lugares, que se facilitó esta mirada. Claro. Dar un espacio para que el niño pueda mostrar y sentirse como se siente, Tal cual. más allá del contenido curricular que hay que llegar, y entendemos, porque somos docentes, que hay una exigencia propia de nuestra labor, pero hoy por hoy lo que se está planteando desde esta mirada es volver a poder, tanto como del adulto como del niño, de percibirse y percibir a un otro desde ese lugar, Tal cual. con las palabras adecuadas, en el sentido que van a ser aquellas donde yo me pueda expresar con todo mi ser, Claro. no solamente intelectualmente. Claro, porque también, los dichos después van aferrados a lo que a uno eso que dice le hace sentir. Hoy justo, hablábamos, por ahí del tema de las emociones y lo que les pasa a los papás frente a determinada, por ejemplo, sé que mi hijo se tiene que frustrar, que es súper importante la frustración como un instrumento, pero eso no deja que yo sienta culpa, por Ujú. ejemplo, cuando, ¿no? Ujú. O también que esto me enoja tanto que esto me hace decir y actuar de determinada manera. Entonces, por ejemplo, con respecto al tema del enojo, una mamá puede decir: me enojó tanto esto que la verdad que por un rato no voy a tener ganas que me hables, o no voy a tener ganas de abrazarte. Ujú. Pero esto va a ser un rato, no es eterno. Ujú. Exacto. Y un docente lo mismo. Y de la misma forma, cuando se usa mucho, los docentes que para reparar lo que está pasando y para quedarse tranquilos que está haciendo algo, esta cosa de si un niño hace algo con otro, por ejemplo, le pega a otro, esto de pedirle perdón, darle un abrazo y un beso. Entonces, esto, ¿no? Si el nene acaba de hacer esto por sus propios motivos, porque ni siquiera sabe hablar, ¿vos tendrías ganas de darle un abrazo a una persona que te hizo algo que no esperabas? Porque los justificativos los tiene el que lo está actuando. Ujú. Pueden ser válidos o no para mí. Entonces, salir un poco de eso y, listo. La verdad no sé por qué lo habrás hecho. Bueno, te abrazo. Después veremos si se puede volver a juntar para jugar, pero no llevarlo a... La reparación es pedir perdón, Ujú. porque en definitiva, como yo muchas veces les digo a mis maestras, suponete que yo te digo algo que sea, pero lo peor que te pueda decir, y te digo, ay, perdón. Digo, ¿vos cómo lo vas a recibir y cómo lo vas a sentir? Y bueno, por eso falta primero reparar lo anterior y no decir perdón por esta cosa de pedir perdón, ¿no? Desde esta mirada lo que insistimos mucho es en tomar conciencia Claro, de lo que sucedió, de lo que sucedió, claro. y poder vivenciar aquello que voy a decirle a un otro. Claro. Porque ante el perdón le estoy exigiendo al otro un doble trabajo, además. Sufrió lo que le tocó, Tal cual. más le tengo que perdonar. Además. Entonces, claramente, de acuerdo en qué etapa educativa, ¿no?, y del proceso de desarrollo del niño, va a haber una toma de conciencia distinta. No quiere decir que el más pequeño no lo pueda hacer, al contrario, no digo eso, sino que cuanto más grandes somos, el poder llegar a entender que hay un sistema de compensación, que lo que yo actúo en el otro algo genera, y que si yo desde algún lugar puedo tomar conciencia de toda la situación y ampliar mi mirada, puedo entender qué es lo que me hizo perder esta vinculación, este encuentro. Ujú. Porque el dolor es de ambos. Algo perdimos juntos. No Sí. perdió uno ni el otro. Sí. Somos los dos Son en los- esto. Sí, sí. Y a Ujú. veces eso cuesta tanto. Enormemente. Mm. Porque los primeros que nos cuesta es a los adultos, porque no lo aprendimos. No. Mm. Tuvimos otros parámetros de educación. Mm. Entonces, esto nos lleva a ser
a sincerarnos con nosotros mismos. Ujú. Y es realmente lo que yo te decía, un desarrollo personal en esto, ¿no? En mirarnos a nosotros, mirar el sistema Ujú. y ver que al todos pertenecer ya sacamos los méritos y empezamos a sacar los prejuicios Tal cual. y empezamos a encontrarnos con que cada uno hizo lo que pudo hacer Ujú. y en la medida en que tomamos conciencia nos hacemos y nos empoderamos de lo que somos. Ujú. Esto que vos decís me trae, bueno, siempre, digo siempre porque es una constante. Por ejemplo, hay en alguna sala del jardín un niño que por ahí muerde o pega o rasguña de una manera constante y bueno, y en algunos casos desmedida, ¿no? Ujú. Entonces, eso, obviamente que yo puedo observar las situaciones, el tema es las familias de lo que serían las víctimas de esto que Ujú. va sucediendo, es muy difícil contenerlas desde este lugar, Ujú. porque sí hay una realidad, es que puede haber un niño que muerda, pero no muerde a todos, Ujú. Ujú. ¿no? Entonces es como que se va dando de una manera con determinados y pareciera que en un punto hay dos salas donde están estos nenes que están en la misma situación, pero que nada les sucede, ¿sí? Ujú. Y cuanto más está puesta la mirada y más está puesta la presión de las familias donde no quiere que esto suceda, y es más, quieren sacarlos de la situación para que ir a un lugar a donde no van a ser mordidos, donde también es imposible, más aún se dan esas situaciones. Ujú. Es Lo que así. más excluimos, más se nos presenta. Claro, por eso. Sí, sí, sí. Con lo cual es empezar a integrar Claro. a todos, A todos, ¿no? Que sí. esta es la mirada sistémica. Claro, sí. Cada uno es la suma de todas esas partes que conforman el grupo. Claro, claro. Y lo que vemos con niños más grandes, al presentarle esta mirada, es que cuando el grupo puede comprender el conflicto, entiende de dónde viene esa Total, reacción. sí. Y al comprenderlo y al ser tan humana esta mirada, entendemos que también nos puede pasar a nosotros. Mm. Por eso muchas veces en los talleres que damos con papás, empezamos a mostrarles la integración de los otros en este sentido, porque claro, cada uno con su propio sistema está como, sobre todo en los primeros años de crianza, está muy abocado a eso, y es bastante cuestionable poder estar abiertos a lo que sucede por alrededor, ¿no? Ujú. Y en los primeros años del primario empezamos a notar, tal vez desde la palabra o desde la interacción, ahora que están tan presente el bullying, ¿no? En los colegios. Entonces, observamos que eso que se excluye es cuanto más se presenta en el grupo, y lo que no se habla, lo que no se quiere ver, es lo que persiste en el tiempo. Ujú. Cuando lo podemos hacer visible, cuando lo podemos consensuar, cuando podemos poner reglas claras, ¿no? Y eso es lo que necesitamos también de los papás en los primeros años, tener reglas claras sistémicas, Tal cual. para que el niño sepa cuáles son los parámetros. Tal cual. Porque si nos, en eso el colegio, que es la idea de esta mirada, ¿no? Cuando podemos integrar el colegio, los padres y el niño, y poner esas ideas claras, y en todos los ámbitos le damos un sentido de seguridad, el nene puede desplegar todo lo que tiene, no Tal necesitan cual. nada. Y no necesitan como dicen, ya le tengo que empezar a poner límites, ¿no? Dicen los padres. No, en realidad hay que diseñar Es generar contextos. contextos, exacto. Entonces, ya cuando vos diseñas, ese es el límite. Y ocupar nuestro lugar. Tal cual. El papá como papá y la mamá también, ¿no? La mamá, Claramente, no, sí, sí, los dos. los padres. Sí. Los docentes eso. como docentes, Tal sin cual. querer limitarse en ningún sentido. ¿Mm? Sí, sí, Y los directivos en su ocupación, tal cual. ¿no? Es así. Y el equipo de orientación, estar atentos, porque eso también sucede, que los docentes una de nuestras labores es poder ver que ese proceso se dé de una manera evolutiva y que se vaya desarrollando, y que por alguna razón el síntoma nos muestra algo, no tomarlo como algo terrible, tremendo. sino que, bueno,
esto está sucediendo, ver a dónde y cómo juntos podemos Tal cual. acompañar este proceso y tal vez necesita otras herramientas, Sí. no las convencionales o conocidas, y trabajar integradamente cada uno en su sector, pero mirándonos. Una Tal de las cual. cosas que veíamos en el espacio era que muchas veces o el colegio no miraba a los docentes o los docentes le costaba ver a los papás. Entonces, si nosotros como sistema nos podemos ver y reconocer y dar cada uno su lugar, eso hace que fluya, Totalmente. ¿no? El amor y Es que así. fluya Tal cual. el conocimiento. Bueno, vamos a tener que terminar, ya me avisaron. Así que bueno, así como palabras que me quedan, la propia percepción, ¿sí? Ujú. La comunicación y el incluir, ¿sí? Sí. Son, me parece, como los pilares para empezar este camino. Así que bueno, seguramente, Caro, te vamos a invitar a otros programas. Si la gente se quiere contactar con vos, ¿qué hace? ¿A dónde te llama? ¿Querés decir tu mail? Mi número de teléfono es 15 6503 3165 Ujú. y bueno, caro0270 @gmail.com. Perfecto. ¿Y redes sociales? No tengo por ahora. No tenés. Bueno, No, bueno, no, pero ya por con ahora. eso es suficiente para Te contactar. súper agradezco. Gracias y seguramente por la invitación. no, por favor, un placer. Y bueno, me pasó como el otro día cuando hablamos por teléfono, no paramos, así que eso me gusta. Bueno, Ayelita, nos despedimos. Nos despedimos. No Muy te, lindo no te programa. pude dejar hacer alguna pregunta que tenía Ay, seguro para bueno. hacer. No, pero seguro que va a volver, se las puedo hacer otro día. Bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes, que estén todos muy, muy bien. Y bueno, nos estamos escuchando. Muchas gracias. Crearemos ese mundo que nos cambiará. Niño nuevo. Auspició este programa Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar